10 minutos compartiendo opiniones, ideas e inquietudes por y para los adolescentes. Esto es El Receso. Mi nombre es Marcelo y el día de hoy junto a Alejandro estaremos conversando sobre la adolescencia sin límites. Nos encontramos todos los meses para conversar a gusto sobre la adolescencia, siempre con nuevos temas y puntos de vista. En este quinto y último encuentro del año, tenemos nuevamente la compañía de Alejandro, que nos estuvo compartiendo sus opiniones sobre la adolescencia en el programa pasado, que habíamos prometido continuar el día de hoy. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy agradecido por estar aquí nuevamente. Bien, nos habíamos quedado hablando sobre los derechos del adolescente. Habíamos conversado un poco sobre cuáles son estos derechos básicos, sobre la importancia de consultar cómo defender estos derechos y sobre las razones y formas comunes en las que pueden suprimirlos nuestros familiares. Ahora, yo quisiera sugerir otras preguntas para poder diversificar el tema. Ya que hemos podido abrir un poco de camino, hay que reconocer que por mucho que estos derechos son ratificados y reconocidos, no siempre se cumplen en países signatarios de la Convención. Habíamos hablado en el programa pasado sobre los derechos del adolescente, que normalmente pueden ser suprimidos por el mundo adulto, principalmente los padres, y habíamos mencionado brevemente cuál vendría siendo la causa, y es precisamente la sobreprotección o la idea general de que el adolescente necesita ser mandado y no necesita ser guiado, que es lo que realmente va haciéndonos falta en este periodo de transición, como ya habíamos mencionado en otros programas. Y aquí yo vengo a hacer algo de hincapié respecto al tema de derechos suprimidos. Y es, usualmente encontramos casos en que nuestros amigos o nosotros mismos no estamos pudiendo ejercer esos derechos. ¿De qué forma pueden llegar a ser suprimidos? ¿Por nosotros mismos? No, me refiero a cuáles son las manifestaciones de un derecho del adolescente que no se está pudiendo cumplir. Bueno, yo creo que las principales manifestaciones de supresión de estos derechos son, por ejemplo, a la hora del divorcio de los padres. El niño no tiene como que la voz o voto de elegir con qué padre ir. Se rige por las leyes de la patria potestad que tiene la madre o en el caso de las leyes de protección a los menores de con qué padre debería ir, si es con un abuelo o un tutor legal. Sí, muchas veces la propia elección del niño de seguir viendo a ambos padres también es violada cuando el padre, que podríamos decir se queda con la custodia, le prohíbe terminantemente el contacto con la persona. Hay algunos casos donde legalmente esto es avalado, ya sea porque la otra persona tiene algún tipo de condición que le impida estar en un desarrollo normal con el muchacho, pero otras veces es simplemente por resentimiento hacia la pareja y eso priva a la persona de poder desarrollarse. Exacto, y eso yo diría que es ilegal porque el niño tiene el derecho de estar con ambos padres porque es lo que dije, es su derecho y tiene que estar en un entorno familiar, un entorno de felicidad, pero teniendo en cuenta eso que tú mencionaste de que a veces este impedimento del niño poder ver a un familiar X, ya sea mamá o papá, por parte del mismo padre, acaba afectando sus relaciones. Exacto. Y bueno, yo creo que de ese tema deberíamos hablar más profundamente sobre el divorcio y cómo lidiar con él en la adolescencia como el hijo de dicha pareja. Es un tema que deberíamos hablar a futuro. Mientras tanto, otra de las manifestaciones que podríamos estar analizando de cuando se suprimen los derechos es cuando hablamos de los padres que son extremadamente autoritarios. Por supuesto, el hecho de que el padre tenga más experiencia que el muchacho da una lógica de respeto hacia la figura del padre o de la madre y de las decisiones que como tutor legal tú tienes que acatar. Pero hay otros momentos donde esas decisiones pueden llegar a ser imposiciones de autoridad o abuso de poder. ¿Qué tipo de manifestaciones toman este abuso de poder? Yo creo que primeramente tendríamos que establecer un concepto y es la típica frase de el respeto no se exige, el respeto se gana. El padre, a la hora de tener ese derecho de alguna manera imponerse sobre su hijo porque tiene más conocimiento sobre la vida y demás, en vez de guiarle, que era lo que estábamos hablando, porque al final el muchacho lo que debe ser guiado no debe ser
Comandado. Hay casos muy específicos, pero generalmente guiado. No puede ser comandado. ¿Y qué pasa? Que esto también tiene que ver con las tradiciones. Cuando el padre fue criado de una manera, él tiene en su subconsciente que el hijo también debe ser criado de esa manera. Eso también depende de la cultura, de las tradiciones que tiene la familia. Y entonces, en ese tipo de tradiciones, ¿qué cosas son las que generalmente el padre impone al hijo? Yo creo que es un tema bastante sensible, pero yo creo que la orientación sexual es un tema que también se debería hablar. En las familias, sobre todo en las familias donde el hijo está criado por el padre o por madres que son, o sea, Conservadoras. muy conservadoras, exacto. Tienen como única vía que el hombre sea, o sea, que las personas solo pueden ser heterosexuales. Exacto, o que Y- el hombre tiene que tener el papel Exacto, dominante. el papel dominante. Y eso están dejando de tener en cuenta lo que quiere el muchacho. Ujú, Y yo creo que es un tema bastante delicado, pero es un tema que se debe tener en cuenta a la hora de que nos están suprimiendo los derechos de elegir. Porque exactamente. no nos están guiando, nos están suprimiendo. En vez de decirnos, mira, esto es así, así. O sea, en vez de explicarnos, nos dicen, no, ¿por qué no? Exacto, porque eso va en contra de la naturaleza, Claro. o porque eso no es de hombre o de mujer. Vaya. O porque sencillamente, como estaba diciendo, no está en las tradiciones. No lo llegan a No es comprender. normal. O sea, ellos dicen que no es normal. Y al fin y a cabo, eso también es otra de las manifestaciones de los padres actuando por miedo y por querer proteger al hijo, porque el mundo es muy complicado. Y cuando se dan cuenta que el muchacho está metiéndose en algo que no entiende, dice, es que aquí yo no lo puedo ayudar. O aquí esto yo sé de toda la vida que es algo que es peligroso y se lo quiero ahorrar. Y entonces se llega a caer en eso. He aprendido que tengo derecho a la educación para cuando sea más grande ser doctora, ingeniera, músico o chef. Y yo, que tenemos derecho a no ser discriminados por nuestras apariencias, por la ropa que usamos, por el color de nuestra piel o por ser niño o niña. Todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y a disfrutar de entornos de paz. Mídete. Usa una talla sin violencia. Las niñas, niños y adolescentes necesitan condiciones especiales para su protección. Hagan valer nuestros derechos. Es un mensaje de UNICEF Cuba para impulsar cambios por el derecho de cada infancia a crecer libre de cualquier expresión de violencia. También podríamos mencionar, por ejemplo, no sé si tú conozcas algún caso cercano, el tema de las carreras, que algo muy típico es mis padres quieren que yo estudie tal cosa. Claro, este es un tema también bastante delicado y bastante recurrente además. Ujú. Porque no es solo a la hora de elegir la carrera, es solo elegir si quiero estudiar una carrera o no. Es verdad, también. Hay muchas personas que yo conozco, casos cercanos, no es mi caso, que están por ejemplo, en el preuniversitario, sin motivación, sin ganas de estudiar, sin ganas de coger una Es carrera. verdad. Porque solo el papá les dijo, tienes que coger el preuniversitario porque tienes que ser universitario y tiene que haber un título universitario con tu nombre colgado en la pared solo para decir que eres universitario. Al final no estás estudiando con ganas y lo que... Al fin y al cabo eso es vocación. Exacto. Y yo creo que lo que tú vayas a estudiar lo tienes que estudiar porque te gusta. Ujú, Y porque no- al fin y al cabo acabas ocupando una plaza dentro de ese Claro, preuniversitario. y es que tú estás ocupando una plaza, exacto, de un universitario que quizás alguien que quedó por debajo de ti, alguien sí quiere estudiar esa carrera. Y la quiere estudiar por un sentimiento que tiene, y entonces tú no quieres estudiar esa carrera. Entonces el padre como que te impone que tienes que estudiar eso, y yo no quiero estudiar eso, yo quiero, no sé, estudiar, no sé, en vez de ingeniería, quiero estudiar, no sé, medicina o cosas así. O quieres hacer un técnico medio. Exacto, simplemente no estudiar. O sea, mucha gente tergiversa los técnicos medios. La gente que estudia técnicos medios y obreros calificados son muy importantes en la sociedad. Precisamente forman parte de las primeras líneas Exacto. de lo que vendría siendo la estructura social. Exacto. Y entonces con esto también surge aquí la causa de nosotros deberíamos tener una confianza ciega en que nuestros derechos van a ser respetados por nuestros padres y de que ellos saben qué es lo mejor, o deberíamos empezar a buscar ese punto crítico, a intentar no hacer una guerra, sino a encontrar nuestro propio, podríamos así decirlo, Camino. brújula moral. Lo que estaba diciendo anteriormente, los padres son nuestros padres, saben más de la vida que nosotros, siempre hay que respetar. Sin embargo, nunca está de más
tener un ojo crítico en cuanto a los derechos que se nos están dando y a veces imponiendo. Yo creo que a veces el niño, el joven, tiene que saber qué derechos tiene, qué derechos tengo, qué derechos puedo ejercer, qué derechos están en mis posibilidades. Y la manera de hacerlo. Y la manera de hacerlo, más allá de lo que mi papá me dijo o mi mamá me dijo, tienes que hacer esto y ya. Esto es un tema bastante complicado porque muchos niños tienen confianza, es lo que tú estabas diciendo, confianza ciega hacia los padres. Como que yo solo creo en mi mamá. Si mi mamá me dice que esto está bien, y no le pregunto, pero ¿por qué está bien? Porque además eso también depende de los padres. Y también está exacto el caso donde el padre se siente amenazado o herido porque el muchacho quiere reconocer ese derecho. Hay que entender que hay algunos que toman precisamente esa etapa de rebeldía donde lo hacen de malas maneras. Claro, pero es que una cosa es rebeldía y otra cosa es buscar respuestas. Exactamente. También depende del modo, pero yo creo que deberías preguntar y ya, no rebelarte ante tu, entre comillas, superior. Porque al fin y al cabo, eso lo que trae es la parte de la discordia. Hay que encontrar la manera de validar nuestros derechos como los adultos que eventualmente nos vamos a convertir. Teniendo en cuenta que, como es común en los adolescentes, vamos a tener muchos altibajos emocionales y mucho conflicto porque estamos empezando a ver las cosas de manera diferente. Y me quedo con lo que tú mencionas, Alejandro, de que es necesario buscar respuestas. Qué buenas respuestas nos has podido ofrecer en estos 2 programas. Yo quiero contar contigo en alguno que hagamos a futuro. No sé si te parezca bien. Igual. Con estas opiniones estamos cerrando el año 2024, muchachas y muchachos. Estoy muy ansioso de traerles nuevos temas para este año entrante y de que puedan aplicar lo que hayan encontrado útil dentro de este podcast. Ahora, y con ese timbre termina el último programa del año. Recuerden que las preguntas de hoy no solo quedan para nuestro invitado. Responderlas por tu cuenta es la mejor forma de unirte a la conversación. Espero que hayamos ayudado a formar y consolidar opiniones, reflexionar y recesar de la vida cotidiana para compartir la adolescencia sin límites. Realización y guión, Camila Delgado Puerta y Marcelo Roque Cepero. Coordinación y dirección, Yoilán Cabrales. Agradecimientos especiales al Centro a Más Espacio Adolescentes, sede de grabaciones, a la emisora Habana Radio Cuba y a la UNICEF, promotora de la realización de este podcast. Espérennos para el próximo año, que aún nos queda mucho por hablar sobre este y otros temas, con mucha tela por donde cortar. Soy Marcelo. Soy Alejandro. Y esto fue El Receso.